Capítulo 1. Cultura y comunicación. El tema principal del libro es el espacio social y su percepción por el ser humano. Esto se llama proxémica. Es una nueva palabra que describe las observaciones y teorías sobre el uso que el ser humano hace del espacio. La comunicación es indispensable en la vida diaria de cualquier cultura. Sin embargo, el lenguaje es mucho más que una forma de comunicación y más que un medio de expresarnos. Es un elemento importante en la formación del pensamiento. En la década de los años 30, Benjamin Lee Whorf presentó las implicaciones del pensamiento, una teoría que dice que según el idioma que hablamos nos hace pensar de manera distinta. Esta hipótesis surgió a partir de su observación de las tribus de indios Hopis y Shawnees. Por tanto, la tesis de Edward Hall es que los principios establecidos por Whorf son igualmente aplicables al resto de las conductas humanas y sus diferentes culturas. Pudiéramos pensar entonces que la experiencia es el bien común del ser humano y que siempre es posible comunicarnos con los demás sin lenguaje y refiriéndonos solo a la experiencia. Sin embargo, al no estar familiarizados con la misma cultura, no existen las mismas experiencias para todos, por lo que el mensaje sería transgiversado según la experiencia previa del receptor. Cuando dos individuos se comunican, hay algo más que el intercambio de información. Además, están receptivos a los cambios de actitud que pueda ocurrir con su interlocutor. Capítulo 2. Regulación de la distancia en animales. Los estudios de los animales han permitido analizar las necesidades espaciales del ser humano en relación con las variaciones de su entorno, ya que los cambios que afectan al entorno influyen fuertemente en el comportamiento de los humanos. Los animales son un punto de referencia en el estudio porque su ciclo de vida es más corto y por lo tanto es permisible estudiarlo, además de que sus comportamientos y reacciones son constantes y los datos registrados en su comportamiento son aplicables en términos humanos. La territorialidad tiene muchas funciones y es de extrema importancia como sistema de comportamiento, pero su principal función es mantener una distancia específica que mantenga el equilibrio entre los animales y el territorio que habitan. Por otro lado, interviene también en las funciones personales y sociales. Por ejemplo, ofrece la posibilidad a los más débiles de prevalecer contra los más fuertes. El concepto de territorialidad también aplica para el ser humano, quien además ha inventado todo tipo de mecanismos para defender su territorio a través de la historia, desde fortificaciones hasta leyes que permitan defender su propiedad privada. Además del territorio, cada animal tiene su concepción del espacio, que le permite mantener distancias con otros organismos que lo rodean, como por ejemplo, distancia de fuga. Distancia de fuga. Este es el espaciamiento instintivo entre especies. Podemos poner el ejemplo de la visita a un zoológico o un parque nacional, donde es necesario mantener una distancia prudente. Cuanto más grande sea el animal, mayor será la distancia que habrá que mantener con su enemigo. Distancia crítica. La distancia crítica. Este es el espacio entre la distancia de escape y la distancia de ataque, donde un animal está listo para huir como para agredir al invasor de su espacio. En humanos podemos marcar la distancia de un barrio peligroso, por ejemplo. Distancia personal. Este es el espacio que adoptan los individuos y a lo que llamamos burbuja, que no es otra cosa más que el espacio que requiere un individuo a su alrededor para sentirse cómodo. Algunos estudios demuestran que los animales más fuertes tienen una mayor distancia personal que los animales inferiores en la jerarquía social. Distancia social. Para los individuos de una especie que se sienten en la necesidad de permanecer en grupos, principalmente para defenderse de los depredadores, la distancia social representa el espacio entre el cual el individuo pierde contacto con su grupo y empieza a sentir ansiedad. En relación al capítulo 3, hacinamiento y comportamiento social de los animales, se observa que en el estudio que realizó John Calhoun para observar el comportamiento de turrones blancos en hacinamiento,
que es la acumulación de individuos o animales en un mismo lugar, el cual no se haya físicamente preparado para albergarlos, se observa que este fenómeno altera el estado natural de estos animales, generándoles estrés que conlleva a que se incrementen comportamientos como la agresión, aislamiento, altruismo y atracción. A continuación veremos un extracto de un reportaje sobre los fraccionamientos de casas de interés social que por sus dimensiones reducidas generan violencia doméstica entre sus habitantes. El espacio tan reducido en estas casas, donde llegan a vivir hasta 10 personas, ha generado, según las autoridades, problemas entre los miembros de las familias. Una serie de factores los irrita y, además de los gritos, han llegado hasta los golpes. Nos lo hemos encontrado más frecuente de lo que nosotros hubiéramos pensado, sea porque la dinámica económica al interior de la familia crea situaciones de tensión. Aquí hay problemas y pues se escuchan todo, está muy... O sea, no hay espacio pues para... Pues yo que tengo muchos hijos. Organizaciones civiles y gubernamentales indican que las mujeres y los niños son las principales víctimas de esta violencia doméstica generada por el hacinamiento en los hogares. A pesar que el autor del libro menciona que los humanos somos más tolerantes al hacinamiento que los animales estudiados, dado que nuestra evolución y depender más de nuestra vista generó que disminuyéramos el uso del olfato, que es el principal sentido que evita una mayor tolerancia al hacinamiento en los demás mamíferos. Esto no nos excluye que el hacinamiento nos genere situaciones de estrés, dañándonos física y psicológicamente, como el ejemplo mostrado. Es importante evitar en nuestras ciudades el hacinamiento que altere negativamente los comportamientos sociales de la comunidad, y así podremos desincentivar la desigualdad social y encaminar de manera más rápida el bienestar humano. Al existir un espacio limitado en nuestras ciudades, se recalca la importancia de fomentar espacios públicos donde puedan ser aprovechados de manera eficiente, que eviten el estrés y que inyecten una sensación de libertad a quienes los utilizan. En cuanto al capítulo 4 y 5, trata sobre el aspecto de la percepción enfocado a los sentidos. Nuestro aparato sensorial se divide en dos categorías, de acuerdo con el autor. Los receptores de distancia, relacionados con el examen de los objetos distantes, ojos, oídos y nariz, y los receptores de inmediación, empleados para examinar lo que está contiguo o pegado a nosotros, el tacto, la piel, las mucosas o los músculos. Y bueno, hace mención del aspecto olfativo, que las ciudades nos ofrecen, bueno, yo quiero enfocarlo hacia la ciudad, nos ofrecen pocas variedades olfativas y pocas variedades visuales. En este aspecto, ahorita con la contingencia, ¿a qué huele la ciudad? Por ejemplo, mi colonia huele a guisos. Sería muy, muy difícil que en mi colonia pues hubiera amas de casa que están todo el tiempo cocinando. Por lo regular, los fines de semana sí se acostumbra, huele a carne asada. Pero ahora entre semana sí se perciben los olores. Entonces, eso traerlo a colación. Por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un olor a quemado, que las personas que habitan en Ciudad de México poco lo perciben. Están acostumbradas, están habituadas a ese olor. Cuando uno deja de vivir ahí y regresa, la ciudad huele a quemado. Ahora, mi pregunta es, ¿Querétaro a qué huele? No he logrado percibir un olor en particular en la ciudad. Se habla de la industria, por ejemplo, pasando por Gerber, uno huele a frutas, o sea, percibe el olor de las frutas, pero realmente no es muy puntual y a ciertas horas, no todo el tiempo huele. Atrás de Kellogg's, por ejemplo, huele en la colonia de San Antonio de la Punta, huele a azucaritas. Sí, huele a azucaritas. Entonces, las industrias pues también nos están dando obviamente este tipo de variedades dentro de la ciudad.
Otra cuestión sobre el tacto, por ejemplo en Medellín, Colombia, existe un parque que se llama de los pies descalzos, en el que se puede ir, te descalzas, sientes la tierra, la arena, que en este caso es arena, y después puedes pasar a una fuente para enjuagarte los pies y regresar a tus actividades normales. Te pones tus zapatos y demás. ¿Esto con qué idea? Con la idea de liberar de estrés a la gente que vive en las zonas, que trabaja en las áreas de oficinas de la ciudad. Capítulo 6. El espacio visual. En este capítulo, Hall analiza cómo el humano a través de la vista recibe información que el cerebro procesa y de vuelta nos entrega una percepción de la realidad. A través de la visión y de sus diversos componentes, identificamos cosas en la distancia, logramos desplazarnos sobre cualquier tipo de terreno para evitar peligros, hacer cosas, cuidar de sí mismo y de los demás, percibir las emociones de otros, etc. El aprendizaje que posee un ser humano influye en lo que ve. Edward hace una distinción entre la imagen en la retina y lo que se percibe, dada la teoría desarrollada por Gibson, quien llama a estas imágenes campo visual y mundo visual. En el campo visual encontramos solo formas luminosas que cambian constantemente y que se utilizan para construir el mundo visual. La diferencia entre lo que se siente y lo que se ve indica que otros datos corrigen el campo visual. Berkeley afirmaba que a través de la vista solo percibimos luz, colores y formas. Es la mente la que asocia las sensaciones con experiencias y conceptos. ¿Y cómo es que el humano recibe estas imágenes? Bueno, pues la retina está formada por 3 partes distintas que actúan simultáneamente pero responden a diferentes necesidades. La fobia permite al hombre ver con alta precisión. La mácula es la visión central y se utiliza en particular para la lectura. La región periférica es la que nos permite tener una visión amplia, recibir los movimientos periféricos en los lados cuando el sujeto está mirando hacia un punto de frente. La percepción del espacio es distinta en el mundo oriental respecto al occidental. Mientras en el primero no se ven los objetos sino los vacíos que hay entre ellos, en el segundo solo se ven los objetos. En este caso, en el espacio urbano, cada uno de los actores en él perciben de diferente manera las imágenes que se ven en ese campo visual. Su mundo visual es distinto, pues depende de la experiencia que en ellos haya. Una persona puede interpretar de una manera una señal de tránsito, por ejemplo, si es que en su lugar de origen tiene un significado a través de colores o formas y puede ser distinta a la de una ciudad que visite. El capítulo 7 hace referencia a cómo el artista, su obra y el estudio del arte ejercen un papel importante en el entendimiento de la estructura perceptual del hombre. Esto porque al plasmar un artista su realidad, lo que está plasmando es la realidad de un momento en el tiempo y el espacio, no solo de él, sino de una sociedad. El hombre vive y ha vivido en mundos perceptuales muy distintos unos de otros, por lo que el arte se convierte en una fuente de datos de la percepción humana muy importante y veraz, no en términos de contenido, sino en términos de estructura, de cómo se percibe el mundo en determinada región y tiempo histórico. Por ejemplo, a través del arte egipcio podemos entender cómo pensaba su sociedad, cómo vivían y cómo se organizaba la ciudad egipcia. Lo mismo con el arte prehispánico, y así con cada expresión artística a lo largo del tiempo. En todos los casos, el medio, que es el arte, es el mismo, y es a través del arte, que sin haber estado ahí, podemos entender el universo cultural y perceptual de cada sociedad y ciudad en donde se produjo y donde se produce arte. El capítulo 7
7 se conecta directamente con el anterior, afirmando que el lenguaje también tiene la capacidad de proveernos de información sobre el mundo perceptual de las personas que utilizan el lenguaje, cómo lo usan y para qué lo usan. A través del lenguaje se puede conocer el empleo que el hombre hace de sus sentidos, haciendo evidentes las diferencias históricas y culturales de una sociedad o territorio. Para esto, al igual que el arte, la literatura se debe estudiar desde su estructura y no por su contenido, ya que así se puede profundizar en las tendencias perceptuales de la época en cuestión. Edward Sapir asegura que el mundo real está en gran parte edificado sobre los hábitos del lenguaje del grupo. Por lo mismo, al ser parte de una sociedad, nuestra forma de comunicarnos será utilizando las reglas o modos de interpretación que utiliza la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y así, por ejemplo, algo escrito o dicho sobre un tema similar en ciudades asiáticas, europeas o latinoamericanas tendrá no solo significados diferentes, sino estructuras lingüísticas diferentes. Y solo entendiendo la cultura de cada uno de estos territorios, en tiempo y espacio, podremos entender el significado perceptual desde donde surge cada una de las expresiones. Capítulo 9 y 10. La antropología del espacio, modelo organizacional y las distancias en el hombre. Hasta ahora se han visto dos manifestaciones proxémicas. La primera fue la infracultural y la segunda la precultural. Ahora veremos una tercera, la cual es la microcultural, que es donde se efectúan las observaciones proxémicas y son normas representativas, no solo de grandes grupos culturales, sino también de mínimas variaciones culturales que hacen único a cada individuo. Esta manifestación tiene tres aspectos: el rasgo fijo, el rasgo semifijo y el informal. El espacio de caracteres fijos es uno de los modos fundamentales de organizar las actividades de los individuos y los grupos. Comprende manifestaciones materiales y normas que rigen el comportamiento cuando el hombre se mueve sobre la tierra. En el caso de la ciudad, los edificios son una expresión de caracteres fijos. Se agrupan de modos característicos y están divididos interiormente según normas o diseños culturalmente determinados. La disposición de las ciudades cambia según el tiempo y la civilización. Una frase que ejemplifica lo anterior es la del Sir Winston Churchill, cuando dijo: "Nosotros configuramos nuestros edificios y ellos nos configuran a nosotros". De lo anterior es que surge la importancia de comprender las necesidades de muchas personas para el diseño y reconstrucción de nuestras ciudades, ya que el únicamente preocuparse por la estética nos lleva a olvidarnos de los usuarios, de qué es lo que sienten, de qué actividades realizan y cuáles son sus interacciones. Así también, el traer nuevas ideas de otros lugares y no adaptarlas al lugar donde las vamos a implantar tendría como consecuencia formas distintas y contradictorias. El espacio de caracteres semifijos se refiere a aquellos elementos que no son permanentes en el espacio, es decir, solo están por un periodo de tiempo o bien pueden ser móviles. Un ejemplo de esto puede ser un espacio público, donde la elección, distribución y acomodo del mobiliario urbano puede ofrecer un espacio idóneo para la interacción entre personas, o por el contrario, evitar el contacto entre ellas, no invitar a que las personas permanezcan ahí y posiblemente después convertirse en un punto delictivo. De este modo, se considera a un espacio sociófugo cuando tiende a mantener a las personas alejadas unas de otras, y por el contrario, se considera un espacio sociópeto aquel que tiende a reunir a la gente. Sobre lo anterior se tienen que tener algunas consideraciones, pues lo que en una cultura es sociófugo, en otra puede ser sociópeto, y no todo lo que es sociófugo es malo, y lo sociópeto no es universalmente bueno. Lo deseable es la flexibilidad y la congruencia entre el diseño y la función, para que haya variedad de espacios y la gente se relacione o no según la ocasión y su humor. Y lo más importante de esto es la demostración que el estructurar caracteres semifijos en cualquier espacio puede tener un profundo efecto en el comportamiento y que ese efecto es mensurable.
Finalmente, el espacio informal se rige por normas que tienen límites de distancia bajo los cuales se mantienen los encuentros con otras personas. Para explicar esto, hablaremos de las distancias en el hombre que se dividen en 4: íntima, personal, social y pública. La distancia específica escogida depende de la transacción, es decir, la relación de los individuos, cómo sienten y qué hacen. La distancia íntima lleva consigo una gran afluencia de sensaciones, tales como el olfato, el calor de la otra persona, la visión deformada usualmente, y el sonido y la sensación del aliento. En esta distancia casi no se utiliza la vocalización. La fase cercana se considera menor a 15 centímetros y la fase lejana de 15 a 45 centímetros. Esta distancia es la que se tiene con personas que conocemos. Sin embargo, cuando estamos en un elevador o en el transporte público, se pueden dar este tipo de interacciones, y al ser con personas que no conocemos puede producir incomodidad. La distancia personal va de 45 a 75 centímetros en su fase cercana y de 75 centímetros a 120 en su fase lejana. A esta distancia se tratan asuntos de interés y temas personales. El nivel de voz es moderado y el calor corporal de la otra persona no es perceptible. La distancia social va de 1,20 m a 3,5 m. En esta distancia no se toca ni se espera tocar a otra persona. El nivel de la voz es normal y en esta distancia se tocan temas profesionales o impersonales. Esta distancia es la adecuada para las oficinas donde concurre mucha gente. La distancia pública va de 3,5 a 7,5 metros en su fase cercana y mayor a 7,5 metros en su fase lejana. Se pierden los detalles de la expresión facial y el movimiento, por lo que no solo la voz, sino todo lo demás debe ser exagerado o amplificado. La comunicación no verbal se transforma en ademanes y la posición del cuerpo. A esta distancia se produce una cuidadosa elección de las palabras y de la forma de las frases, así como cambios gramaticales y sintácticos. Actualmente es importante la capacidad de reconocer esas diversas distancias o zonas de relación y las actividades, interacciones y emociones asociadas a cada una de ellas, debido a que las personas que están haciendo ciudades conciben las necesidades de espacios en función a los límites del cuerpo humano sin importar su percepción, sensaciones y diferencias culturales, lo que conlleva a la creación de espacios que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Capítulo 11. La proxémica en un contexto de distintas culturas, alemanes, ingleses y franceses. De acuerdo al análisis que realiza Hall, los alemanes, los ingleses, los estadounidenses y los franceses comparten porciones significativas de las culturas de los demás, pero en muchos puntos sus culturas chocan. Los alemanes y los estadounidenses. Realiza una comparación de lo que el espacio representa para una y otra cultura. En el caso de los estadounidenses, no estar totalmente dentro de un espacio lo consideran como estar fuera de él. En el caso de los alemanes, el solo contacto visual implica que estás dentro de su espacio. Los alemanes cuidan la privacidad visual, como se logra apreciar en sus fachadas. La visión estadounidense de que el espacio debería ser compartido es particularmente problemática para el alemán. El elemento puerta es tomado muy en serio por los alemanes, quienes, cuando visitan Estados Unidos, sienten que las puertas son débiles y livianas. Los significados de la puerta abierta y la puerta cerrada son bastante distintos en los dos países. Los alemanes piensan que las puertas abiertas son descuidadas y desordenadas. Para los americanos, una puerta cerrada significa que algo detrás de ella se está tramando. Muchos estadounidenses sienten que los alemanes son demasiado rígidos en su comportamiento, inflexibles y formales. Mies van der Rohe le ponía un peso excesivo a sus hermosas sillas para que no cualquiera estuviera en posibilidad de ajustar su posición de asiento. Para un alemán, el mobiliario liviano es anatema. No solo porque parecen débiles, sino porque las personas lo mueven y destruyen el orden de las cosas, incluidas las intrusiones en la esfera privada. Los ingleses.
Para los americanos, el espacio es utilizado como una forma de clasificar a las personas y las actividades, mientras en Inglaterra es el sistema social el que determina quién eres. Las empresas ubicadas en las avenidas Madison y Park tienen más tono que aquellas en las avenidas Séptima y Octava. El inglés, sin embargo, nace y se cría en un sistema social. Él sigue siendo Lord, no importa dónde lo encuentres, incluso si está detrás del mostrador en el puesto de pescados. Los franceses. La vida ajetreada normalmente significa una alta participación sensorial. Los franceses se divierten en restaurantes y cafeterías. El hogar es para la familia y el aire libre para la recreación y la socialización. La ciudad es algo de lo que deriva satisfacción y también lo son las personas en ella. Aire razonablemente limpio, aceras amplias, automóviles que no eclipsarán a los humanos al pasar por los bulevares, hacen posible tener cafés al aire libre y áreas abiertas donde las personas se congregan y disfrutan mutuamente. En el caso de la geometría urbana, el trazo, estrella radiante de Francia, es sociópata, es decir, incrementa las posibilidades de que la gente establezca contacto y se comunique. La otra, la retícula, originada en Asia Menor, adoptada por los romanos y llevada a Inglaterra en tiempos de César, es sociofagial, reduciendo la posibilidad de que se establezcan intercambios comunicativos. No solo la geometría urbana tiene una configuración de estrella radiante, sino la misma vida francesa. Es así como si toda la cultura se estableciera en un modelo en el que el poder, la influencia y el control fluyen dentro y fuera de una serie de centros entrelazados. Me toca el capítulo que se llama La proxémica en un contexto de las distintas culturas, y en este habla de Japón y del mundo árabe. Como ya sabemos, las normas proxémicas se comparan con los movimientos expresivos en los animales. Estos ayudan a consolidar grupos, tanto como para conectar o aislar a los demás. Fortalecen la identidad intragrupal y a veces dificultan la comunicación intergrupal. Estas normas de proxémica, el relieve que tiene estos capítulos, es como podemos ver que varían con la cultura. Por ejemplo, en Japón relacionaban mucho lo que era organización social y espacial. Comenta el libro que los shoguns en los imperios antiguos, el centro era en donde se estaba la realeza, y a partir de ahí el siguiente círculo concéntrico, por decir, era el círculo donde seguían las personas a las que se les tenía mayor confianza, que por ahí leí que normalmente eran como el ejército, y hasta el círculo de afuera, o pasando todavía más allá del círculo, estaban las personas a las que se les tenía como una menor confianza. La idea de este centro al que puede acercarse desde cualquier punto es un tema que se ha desarrollado mucho en la cultura japonesa, y esta es la manifestación de un paradigma que forma parte de la vida japonesa, incluyendo la comunicación. Uno de las historias relevantes es acerca de cómo los japoneses no le ponen nombre a las calles, sino ellos le ponen nombre a las intersecciones, y cada una de las esquinas de estas intersecciones tiene una identificación diferente, ¿no? También cuentan acerca de cómo las casas están numeradas según se fueron construyendo. Y bueno, esto debe de ser bastante difícil para los carteros cuando reparten, a menos que ya sean muy expertos. Se hablaba también de el hibachi, que era como una especie de asador o calentador parrilla, el cual se ponía al centro de la habitación, y era tapada como con una frazada, y a partir de ahí las personas, sobre todo en los inviernos que hace mucho frío, se sentaban unas cercanas a otras para darse aún más calor, y esto pues reforzaba como el sentimiento de comunidad, ¿no? Esto ahora, yo no lo encontré, quería unas fotos, bueno, les iba a poner fotos en vez solo de mi cara, pero no me dejó el programa que tengo.
y es comparado con algo que se llama kotatsu, que es prácticamente lo mismo, solamente que ahora es un calentador eléctrico y hace esta función. Es un lugar como acogedor donde se pueden sentar la familia y tiene una frazada ya integrada. Para los japoneses existe un refuerzo positivo hacia el centro de la pieza y negativo a los bordes, que algunos de ellos comentaban que los japoneses decían que su habitación se veía vacía porque el centro en sí no tenía nada, ¿no? Para ellos el espacio, bueno, para nosotros también, el espacio tiene características que son fijas y semifijas. Y en el caso de Japón, en las casas tradicionales japonesas, las paredes son móviles y ya que las habitaciones tienen múltiples fines. En cada una de las habitaciones se puede comer, se puede hacer ejercicio, se puede hacer una variedad de múltiples actividades y al final terminan durmiendo pues en esa habitación, ¿no? Entonces es como diferente a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el cuarto, una sala, un lugar de lavado, la entrada y obviamente la cocina, todo en diferente espacio. Según los norteamericanos, decían que una de las cuestiones como muy marcadas de los japoneses era que al hablar eran como muy indirectos, ¿no? Entonces les gustaba dar como vueltas y vueltas en su plática y tardaba mucho en llegar o no llegaban al punto que realmente. Cuando el hacinamiento se vuelve en una apretura, ¿no? Los japoneses, según describe el libro, ellos prefieren vivir apiñados y esto también tiene que ver con cómo la cultura interviene en el lenguaje, ¿no? Es algo que también por ahí en otras partes del libro se ha mencionado. No hay palabras en japonés que exprese un apartamiento o retiro, esta privacidad que nosotros como conocemos, ¿no? Pero algo muy gracioso es que los japoneses se oponen a compartir una pared de su casa, como por ejemplo esta pared que tengo acá está compartida con la casa que está detrás de la mía y bueno, yo a veces en las noches todavía escucho el sonido fuerte de su televisión acá, ¿no? Entonces a mí tampoco me gusta, eso que no soy japonesa. Pero bueno, para los japoneses la casa y la zona que le circula es un todo, o sea, es una sola estructura, ¿no? Esto es porque normalmente alrededor ellos tienen un jardín y aunque sea pequeño, esto les permite tener seguir teniendo un contacto directo con la naturaleza. Los occidentales, según esto, bueno, y según también nosotros, percibimos el espacio como la distancia entre los objetos, o sea, y una cuestión del espacio también vacío, ¿no? Entre el objeto A y entre el objeto B, cuánta distancia hay. Y para los japoneses no, hay una cuestión que ellos le llaman ma, que también se menciona como un intervalo, y esto dicen que es la importancia y significado a los espacios, y esto hace percibir la forma y la distribución que también tiene que ver con el orden, la serenidad y la disciplina de la suprema simplicidad, algo simple y armónico, ¿no? Y cómo el hombre y la naturaleza están transformados y en completa armonía. Una de las imágenes que podemos como traer a nuestra mente con este tipo de cosas, y bueno, igual lo plantea el libro, es los jardines zen, como hay grava y rocas muy grandes alrededor de esto, y muchos de la arquitectura japonesa pues aplica este concepto que ellos pues tienen. Los japoneses creen realmente que la memoria y la imaginación deben de participar en la percepción. Para ellos el olfato, los cambios de la temperatura, la humedad, la luz, la sombra, el color, combinado de un modo que intensifique el uso de nuestro cuerpo como un órgano sensorial,
es lo que realmente nos daría como esa percepción del espacio. O sea, estos espacios que generan la cultura japonesa, lo que tratan de hacer es llevar al individuo a un punto donde pueda descubrir algo por sí solo. Bueno, a partir de aquí hablaremos del mundo árabe. Y el mundo árabe, a diferencia de Japón, entiende que tú debes de poder relacionar por sí solos puntos como muy distantes y además que lo debes de hacer muy a prisa. Los árabes en sus lugares públicos normalmente tienen una interacción entre empujones y apertura. Para pues los occidentales, en específico los de Estados Unidos, para ellos se les hacía como rudo o grosero, pero realmente para los mismos árabes esto no tiene nada que ver con ser grosero o rudo, ¿no? Tenemos nosotros la idea del espacio privado y cualquiera que penetre a él, o sea, ya sea que nos estemos buscando apartar en algún lugar lleno de mucha gente, nos sentamos un poco apartados, nosotros tenemos esa idea de que vamos a tener cierto espacio que sería nuestro espacio privado y que lo que no queremos es que alguien nos venga a interrumpir o que sea un intruso en este círculo privado, ¿no? Para los árabes, ellos no creen que en un lugar público, o sea, haya un espacio privado, porque es un lugar público y no creen ellos que por el hecho de ocupar un espacio, un lugar, tuvieras un derecho. No existe para los árabes una intrusión en público. Lo público es público para ellos, o sea, tú no importa si estás ahí o no, ellos pueden querer tomar tu lugar, pueden hacer cualquier otra cosa para que tú te muevas y si ellos quieren ese lugar probablemente se lo apropien, ¿no? Tienen todo el derecho de hacer de que tú te vayas porque el lugar es público. Uno de las grandes cosas que es importante para los árabes es el olfato, ¿no? Para los árabes, uno adquiere derecho sobre el espacio a medida que avanza. Si, por ejemplo, va un carro y se le atraviesa a un árabe que va caminando, para ellos es grosero y es no es posible porque si tú vas caminando hacia el mismo lugar es algo que para ellos no es concebido. Entonces adquieren un derecho sobre el espacio aún sea que apenas vayan a llegar a su punto, ¿no? Los conceptos de privacidad en el mundo árabe pues son muy diferentes al mundo occidental. Para ellos persona es sinónimo de individuo dentro de una piel para el mundo occidental. Para el árabe la persona existe en algún punto dentro del cuerpo, ¿no? Es como que, como decía el libro, el ego está como muy adentro en alguna parte de ese cuerpo. Esto lo quieren explicar a través de que los árabes viven en ciudades con unas altas densidades de población y esto puede ser generado por la adaptación cultural a este tipo de elevadas densidades. También comenta que la comunicación de los árabes es mucho más ruidosa y con una mirada penetrante, contacto de manos y de aliento. El aliento húmedo es algo como que estar platicando y estar súper cerca de la persona, ¿no? Los lugares interiores de sus casas, los espacios interiores, son muy amplios, pero a la vez evitan las separaciones porque no les gusta estar solos. Su modo de estar solos únicamente para ellos es no hablar, ¿no? Como habíamos mencionado, como había mencionado antes, el olfato es importante en el mundo de los árabes. Para ellos los olores son agradables, ¿no? O sea, son los buenos olores. No solo para ellos es bueno, sino
realmente deseable oler a un amigo, porque negarle el oler su aliento o tenerlo cerca sería como estarse avergonzando de él, ¿no? Hay una relación entre olor y disposición, o sea, está ligado directamente a la química de un organismo, porque a partir de esto puedes saber el estado de salud y la emoción. Esto lo podemos vincular con en los capítulos anteriores que se estuvo comentando acerca de los experimentos que se hicieron en animales, y uno de ellos decía que en uno, creo me parece de las ratas, una de las ratas hembra se metía a un cuarto, o bueno, una jaulita en donde había estado otra rata macho diferente a su pareja o a el macho que ella conocía, y esto hacía que pudiera no dar a luz, ¿no? Precisamente por este tipo de contacto o de importancia que ellos tienen en el olfato, y esto es pues puramente bioquímico. La posición de los cuerpos, como ya lo hemos visto, o sea, casi todos tenemos amigos muy diferentes, tanto de la misma cultura como de diferentes culturas. La posición de los cuerpos durante una conversación varía según la cultura, y ahora yo pienso que también pues las preferencias de cada persona. Pero para los árabes es descortés mirar de reojo o estar dando la espalda. Los árabes miran directamente a los ojos cuando hablan, y con una intensidad en la mirada que la mayoría les incomoda. O sea, llegaron a comentar en el libro que a muchos hombres realmente les molestaba en su masculinidad el hecho de que los árabes los miraran así, ¿no? Ignoran lo privado en lugares públicos, como ya habíamos mencionado. Y acerca de los espacios cerrados, los árabes no les importa a ellos estar en lugares apretados, con mucha gente, tumultuosos y todo esto, pero lo que no les gusta es sentirse encerrados entre paredes. Ellos usan el término tumba para referirse a un espacio cerrado. Por eso sus casas deben de tener mucho espacio en el que se puedan mover, techos altos, así lo describen, y tampoco se debe de tapar la vista, ¿no? Su idea de fronteras es muy distinta a la de nosotros, ¿no? O sea, para nosotros, sobre todo siendo estudiantes de urbanismo, arquitectos, geógrafas y planificadores territoriales, las fronteras realmente para nosotros tienen una connotación como pues tanto cultural como una cuestión de trabajo, de orden, ¿no? Entonces, para ellos no, para ellos las ciudades solo tienen como bordes, y ellos organizan sus relaciones mutuas solamente sustentados en sistemas sociales cerrados y no espacialmente. O sea, si tú eres de sus amigos o de su familia, de su comunidad, eres pues una persona con la que pueden convivir. Pero si tú eres un extraño o eres pues sí, foráneo, extranjero, puede decirse o compararse como si fueras un enemigo. Diferente percepción del mundo produce diferentes ideas acerca de lo que constituye la vida en hacinamiento, diferentes relaciones interpersonales y diferente modo de ver la política regional y la internacional. Hay además grandes discrepancias en el grado en que la cultura estructura las relaciones afectivas, lo cual significa que los planificadores, o sea nosotros, deberíamos de empezar por pensar en función de los diferentes tipos de ciudades que están de acuerdo con las normas proxémicas de las personas que las habitan. Lo que quiere decir aquí es que normalmente las ciudades pues no se ha tomado en cuenta toda esta investigación y carga tanto social como cultural como orgánica, como biológica, que se ha hecho. O sea, que solamente las ciudades estamos haciendo ciudades la mayoría de las veces en función, pues como ya sabemos,
de nuestro modo de producción, ¿no? O sea, ciudades que el capitalismo o el mercado han construido, que realmente muchas de ellas no tienen las condiciones para la vivienda, o sea, para realmente tener una vivienda digna o para tener, de acuerdo a nuestra cultura, un espacio que nos permita llenar como todas nuestras necesidades. Por ejemplo, yo en la casa donde habito no tengo área verde cercana ni tengo un jardín, entonces a mí me hace sentir mal el hecho de estar lejos de las áreas verdes, pues no sé, porque a mí me gustan, ¿no? Y me hace estresarme mucho más de lo que yo quisiera. O sea, por eso también ahora en la cuarentena, no es que me esté costando tanto, pero me costaría menos si tuviera un jardín como esos de los japoneses. En el capítulo 13 se ve a la cultura como un modo de vida y cómo es que viven los grupos minoritarios, a sentir ese rechazo de la clase dominante. Y me pongo a pensar en las amialcenses que salen todos los días a vender sus muñequitas en el centro, o en el estrés que vivimos los ciclistas rodeado de tanto automóvil, que además de ser tantos y contaminan, dañan y consumen gran parte del espacio público y acaban con las relaciones vecinales. Las ciudades han perdido ese contacto, se camina menos y se deja de percibir de la misma manera a nuestro entorno. Y recordemos que el hombre y el entorno hacemos uno. También es bueno que pensemos en cómo estamos edificando nuestra ciudad y propiamente nuestro barrio. Nadie quiere vivir en una torre de 15 pisos con un elevador descompuesto, o que de repente te construyan un gran edificio junto a tu casa, tapándote la visual y dejándote sin sol y sin aire. Planear en relación al tiempo y a las personas monocrónicas es hacer calles ordenadas, y planear para la población policrónica, esas personas afectivas, es hacer plazas públicas con muchos comercios y diversas actividades. Y claro, donde todos podamos caminar más y vernos las caras. El futuro y la distancia del hombre, que hoy está totalmente de moda, es darnos cuenta que extrañamos nuestro entorno, la calle, los edificios y las tiendas cotidianas. Y hay una frase muy interesante que dice: el miedo más la falta de espacio genera pánico. Y dejo aquí para la reflexión. Termino cerrando invitando a todos a investigar, a expresarnos y a desarrollar más nuestra cultura, que es la manera que podemos comprender al mundo y de sentirnos comprendidos. Emocionémonos y dejemos de ocultar esas raíces, esa cultura de la que todos somos parte. También me toca hablar acerca de lo que se menciona en el apéndice. Aquí dicen que no hay una percepción del espacio sino una superficie continua de información básica. Esta depende de la memoria o del estímulo anterior. Es decir, que toda esta percepción tiene un pasado que pone las bases para que la percepción nos pueda decir dónde y cómo. En este apartado específicamente se identifican 13 cambios sensoriales. Una escena siempre contiene información compuesta por cierto número de elementos diferentes. Estos elementos se combinan para darnos información que necesitamos para desplazarnos eficazmente y movernos en la superficie del globo. El cambio sensorial y las variedades de la perspectiva que Gibson menciona se dividen en 4 clases. Estas son la perspectiva de posición, perspectiva de paralelaje, perspectiva independiente de la posición y el movimiento y la profundidad de contorno. La perspectiva de posición, dentro de esta se encuentran la perspectiva de la textura,
Esta es el gradual incremento de la densidad de textura en una superficie a medida que ésta se aleja. También aquí contiene la perspectiva de tamaño. Esto tiene que ver como cuando los objetos se alejan y su tamaño se reduce. Estas son muy fáciles. Y también la perspectiva lineal. Es posible que esta sea la forma conocida de perspectiva, sobre todo por el mundo horizontal, y esta está como incorporando lo que son las llamadas leyes de la perspectiva. Las líneas paralelas, como las vías del ferrocarril en la carretera, la ilustran al juntarse en un solo punto, que sería el punto de fuga, punto en el horizonte, y esto se forma una perspectiva. También existen las perspectivas de paralelaje, que son las B. Dentro de estas perspectivas se incluye la perspectiva binocular. Esta se percibe porque debido a la separación de los ojos, cada uno de ellos proyecta una imagen distinta. Se patentiza esta diferencia cuando primero cierras un ojo, y lo podemos hacer, ¿no? Cierras un ojo y después el otro, ¿no? Entonces, cada una de estas visiones son diferentes. Lo que quería aquí poner es una fotografía estereoscópica para hacer ese ejercicio, pero bueno, luego les voy a mandar unas fotos. También incluye la perspectiva del movimiento. Esto quiere decir cuando al avanzar por el espacio, cuanto más se acerca uno a un punto fijo, más aprisa parece moverse. Luego tenemos la perspectiva independiente de la posición o el movimiento del observador. Esta es la perspectiva aérea y esta la describen aquí como con una pequeña historia acerca de una persona que despertaba y quería ir a recorrer una colina, y que comentaba que estaba cerca, que antes del almuerzo iba y regresaba, ¿no? Entonces, y al final resultaba que la colina era una montaña situada a 3 o 4 kilómetros, y por la perspectiva aérea que se tenía se veía reducida, y esto es precisamente por la perspectiva aérea. Comentaban que la gran claridad del aire seco de las grandes altitudes alteraba la perspectiva aérea y daba la impresión de que todo estaba mucho más cerca de la realidad. No sé si pues han ido al cerro y, por ejemplo, cuando vas a el mirador de Cuatro Palos y se ven como las colinas así súper cerca, bueno, si han hecho senderismo, precisamente este tipo de perspectiva nos puede resultar como muy engañoso. Igual cuando haces bici de montaña, tú piensas que ya vas a llegar cuando no es cierto, ¿no? Entonces, este es otro tipo de las perspectivas. También incluye la perspectiva de lo borroso. Esto normalmente lo trabajan los fotógrafos o los pintores, y es como cuando se enfoca un objeto mantenido delante del rostro, de modo que el fondo se esfuma. O sea, cuando estás enfocando un objeto cercano y lo de atrás, digo, aquí no, tal vez no vaya a aparecer, y lo de atrás se ve con menos claridad. También existe la ubicación relativamente ascendente del campo visual. Esto lo describen igual como cuando es el plano y está en la cubierta de un barco o en una llanura así pues larga. Se ve el horizonte como una línea aproximadamente a la altura de los ojos, y la superficie del globo parece subir de los pies al nivel de los ojos, y cuando más se aleja del suelo, más pronunciado es el efecto. En el contexto de esta experiencia cotidiana, se mira hacia arriba los objetos cercanos, hacia abajo los objetos cercanos y hacia arriba los lejanos. También dentro de esta perspectiva existe el cambio de textura o espaciado lineal. Un valle visto por encima del borde de unas rocas parece más distante por la solución de continuidad, o sea, el rápido aumento de la densidad textural. También existe el cambio de cantidad en la doble imagen. Si uno mira a un punto distante, todo
cuanto está entre él y el que mira, y el punto se ve doble. Lo podemos hacer fácilmente. Ustedes pueden ver un punto, no sé, lejano como a 2 o 3 metros, y luego ponen su dedo, no hagan viscos como yo, y luego ponen su dedo y lo miran muy cercano. Entonces van a poder ver cómo se ve doble su dedo, ¿no? Y es muy divertido. Cambio de intensidad del movimiento. Uno de los modos más seguros y consecuentes de percibir la profundidad es el movimiento diferencial de los objetos en el campo visual. Los objetos cercanos se mueven mucho más que los distantes. También se mueven con mayor rapidez. Si se ven dos objetos, uno recubriendo el otro parcialmente, y no cambian la posición relativa cuando el que mira cambia de posición, o es que están en el mismo plano, o es que están tan lejos que realmente no se percibe el cambio, ¿no? Esto pues lo podemos ver mejor en lugares mucho más amplios. La cabalidad o la continuidad de la silueta. Un aspecto de la percepción de la profundidad aprovechado en tiempos de guerra era precisamente la continuidad de la silueta. El camuflaje era engañoso porque rompía esta continuidad. Aunque no haya diferencias ni en la textura ni el cambio, en la doble imagen ni en la intensidad del movimiento, el modo en el que un objeto oculta o eclipsa a otro determina si está detrás de él o no. Si, por ejemplo, la silueta del objeto más cercano se interrumpía y la del eclipsado se interrumpe, en el proceso del ocultamiento el eclipsado aparecerá detrás del otro. Las transiciones entre la luz y la sombra. Así como un cambio brusco en la textura de un objeto dentro de un cambio visual denotaba una roca o una saliente, el cambio brusco de luminosidad se interpreta como un reborde. Y las transiciones graduales de claro a oscuro son el modo principal de percibir la redondez o el modelado. Y aquí terminaba todo el libro. Gracias, yo me quedo en casa. Gracias, yo me quedo en casa. Escuchado, y aunque esté sufriendo también las condiciones de estrés por hacinamiento, yo también me quedo en casa.